Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Llevaba bastante tiempo sin publicar nada nuevo. Eh, Hoy me gustaría dedicar el vídeo de mercado a hablar en términos relativos. Eh, Últimamente hemos visto un mejor comportamiento de Europa respecto a Estados Unidos. En parte viene alimentado por una expectativa de actuación del Banco Central Europeo mañana en la reunión del jueves. Se espera que introduzca nuevos estímulos que faciliten la mayor liquidez al sistema y también que de alguna manera garanticen que el mercado interbancario empiece a funcionar algo mejor y la liquidez, que es muy amplia, llegue realmente a los consumidores y a las empresas, especialmente a las pymes. La reacción que ha tenido el mercado a raíz de eso, si la medimos en el DAX contra el SP500, ha sido tremenda. Vemos un salto desde la zona de 4,52 hasta 4,85 en un proceso en el que el DAX, que ha liderado el buen comportamiento europeo, ha conseguido volver prácticamente hasta una zona pivote importante contra el SP500. Lo que parece difícil es romper la zona 490. Como podéis ver aquí, es un par que no muestra una gran tendencia a lo largo de los últimos 20 años, es decir, tanto el DAX como el SP prácticamente han conseguido mantener el mismo tipo de tendencia, tanto a la baja como al alza, y si uno hubiese escogido en el año 93 posicionarse en el DAX en lugar de en el SP, prácticamente el retorno sería el mismo que si hubiese posicionado en el SP500 en lugar que en el DAX. Este tipo de comportamiento no es normal en Europa, donde el mal comportamiento de muchos de los índices periféricos ha dejado grandes tendencias favorables a Estados Unidos, como veremos más adelante, pero la pregunta ahora es: ¿qué puede hacer que realmente se extienda la mejora a favor del DAX respecto al SP? Lógicamente, si hubiese mañana un anuncio de QE en Europa, es decir, de compra de bonos soberanos, el mercado lo celebraría con una extensión adicional de outperformance. Es muy probable que entonces viésemos saltar el DAX contra SP por encima de 4,9 y probablemente lo que nos llevaría es a hacer un retesteo de la antigua directriz alcista rota, y donde confluyen estas directrices que estoy ampliando ahora con la gran tendencia bajista que empezó en el año 2010 y que tiene aproximadamente un techo en torno a 5,10. Por tanto, da la sensación de que lo que tenemos por delante es o bien una actitud que defraude por parte del Banco Central Europeo y por tanto un nuevo rechazo de esta zona pivote, o por el contrario una posible extensión hasta 5,10 a favor de Alemania y contra Estados Unidos. Creo que de cualquier manera, si llegamos a ver esta extensión hasta este punto, es muy probable que esto marque el final del proceso de mejora en Europa, y a partir de ahí volvamos a ver otra vez procesos correctivos importantes. El nivel de sobrecompra ya alcanzado por el movimiento tan vertical es muy grande. Como podéis ver, pocas veces se han producido rupturas de la zona 70, y cuando ha ocurrido esto generalmente es el comienzo de un proceso de vuelta que, si bien no es inmediato como ocurre aquí, da pie a que luego surjan grandes divergencias bajistas y advierten de una posible vuelta en la otra dirección. En el caso del SP contra Eurostoxx 600, la situación es un poquito distinta. Vemos que la tendencia estructural desde el año 2010, incluso si nos vamos más atrás, favorece con claridad a Estados Unidos. Es muy distinto entre invertir en el DAX o en Eurostoxx 600, y esto lo que nos ha mantenido es dentro de un patrón de máximos y mínimos creciente, donde generalmente la antigua zona de resistencia, una vez superada, se convierte en soporte. Por tanto, hay un nivel crítico de medio-largo plazo en torno a 5,70, 5,75, donde descansan la directriz alcista actual y también la zona antigua de máximos, que luego se ha confirmado con estos tres apoyos recientes durante los meses de verano. En este momento
El punto que hemos alcanzado también es una primera zona de soporte a favor de Estados Unidos contra Europa. No se aprecia ningún tipo de estructura de distribución aquí arriba que nos haga pensar en que nos vamos a desplazar aquí abajo, y las divergencias que han provocado este movimiento de vuelta a favor del Eurostock 600 ya prácticamente no tienen validez, puesto que nos encontramos en zonas claramente por debajo de 50, incluso acercándonos más a la zona de sobreventa que a la de sobrecompra. Este es el primer punto que plantea una duda, y al igual que ocurre con el DAX, y evidentemente hay dos posibles escenarios. Si defrauda las medidas que mantenga como nuevas mañana en la conferencia Draghi, lo más probable es que veamos de nuevo un deterioro europeo frente a Estados Unidos. Si por el contrario anuncia algo insospechado, como pueda ser el QE, donde no se espera que tal vez llegue hasta el año 2015 en el primer trimestre, pues evidentemente continuará la mejora en Europa contra Estados Unidos y podríamos acercarnos a 5,75, 5,80. Una vez alcanzado esta zona, considero muy probable que haya un nuevo rebote al alza en contra de Europa. Por tanto, la duda es si el rebote se produce ya o le queda todavía una extensión importante antes de ver mayor deterioro europeo. Otros índices relativos que considero atractivos desde una perspectiva puramente de estructura gráfica es lo que está pasando en Japón. Hemos visto cómo desde 2006 en adelante hasta 2012 el comportamiento de Estados Unidos ha sido mucho mejor que el japonés, que el Nikkei, y a partir de los estímulos introducidos finales de 2012 se empieza a producir la devaluación del yen y arrastra consigo un proceso de outperformance del Nikkei muy vertical. Este proceso tan vertical sufrió una gran corrección aquí, y a partir de ese momento hemos estado moviéndonos en una pequeña estructura que ha durado mucho tiempo, ya más de un año, prácticamente tipo triangular. Esa formación parece que se está rompiendo con claridad al alza, y eso abre la expectativa a nuevos retesteos en la zona en torno a 8,90, 9,40. Creo que el movimiento, aunque no va a ser limpio, aunque probablemente vaya acompañado de muchos zigzags, en la medida en que la política monetaria que mantiene Estados Unidos es de restricción monetaria, en la medida en que probablemente va a normalizar los tipos a lo largo del 2015, mientras que Japón lo que se espera es mayor estímulo en la medida en que la economía no responde y no alcanza los objetivos de crecimiento e inflación que tiene el Banco Central japonés, va a favorecer que continúe el proceso de devaluación del yen, y por tanto explica el por qué podríamos seguir teniendo mejor comportamiento del Nikkei contra el SP500. Si miramos lo que está pasando entre España y Alemania, la sensación que da es que el proceso de consolidación lateral en el que se ha movido el IBEX contra el DAX es un poco decepcionante, si tenéis en cuenta que a partir de mediados del 2012, cuando empieza a solucionarse la crisis periférica, y cuando digo solucionarse es la prima de riesgo famosa que mide el diferencial entre el bono 10 años alemán y el bono 10 años español, se ha colapsado desde 500 y pico puntos hasta escasamente 100 y poco. Pese a ello, la capacidad que ha tenido el IBEX de recuperar tanto underperformance o tanto comportamiento negativo estructural contra Alemania se ha convertido en un mero rango lateral, donde al principio parecía que podíamos tener algún tipo de estructura de vuelta, pero poco a poco hemos visto que se convierte en una consolidación de este estilo que vemos aquí. Esta consolidación, que tiene a su vez sus pequeñas fases alcistas y bajistas, recientemente ha empezado a romper la directriz que marca el proceso de mínimos creciente en el que estábamos sumidos desde mediados del 2013. Ahora mismo hay unas divergencias muy claras que han surgido en torno a los últimos mínimos, y eso hace pensar en una probabilidad de acercamiento de nuevo a la zona 1.14, 1.15, pero parece poco probable que en el entorno en el que hemos estado, tan sumamente beneficioso para los países periféricos, si no se ha consolidado una estructura de vuelta que anime a buscar objetivos más altos, parece, como digo, poco probable que lo vayamos a ver ahora. Por tanto, sigo pensando que la zona en torno a 1.14, 1.15 representa una buena zona para buscar comportamiento mejor en Alemania que en España.
En el caso ya por último que quería comentar es el relativo entre el SP500 y el Russell 2000. Se trata del comportamiento de un índice con una gran acumulación de compañías grandes, lo que llamamos Big Caps, y por el otro lado tenemos el Russell 2000, que es el índice que representa los small caps o las pequeñas compañías americanas. ¿Qué es lo que denota lo que estamos viendo? Bueno, pues se ha producido una ruptura de tendencia estructural bajista en favor de las pequeñas compañías contra las grandes, y todo apunta a que vamos a empezar un proceso de deterioro, o que hemos empezado un proceso de deterioro a favor de los índices que contienen los big caps o las compañías grandes. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, mi manera de interpretarlo es que cuando el mercado está cerca de marcar un máximo relevante de ciclo, lo que suele ocurrir es que el breadth, que llamamos el aliento del mercado, que se mide viendo cuántos componentes de un índice siguen arrastrando a cotas mayores, más altas al SP, cada vez son menos. Es decir, si el SP500 está compuesto de 500 compañías, lo ideal es que en un proceso alcista muchas de las 500 compañías estén acompañando el proceso de subida continua. Cuando en lugar de eso cada vez hay menos compañías que marcan máximos y a pesar de ello el índice sigue subiendo, suele ser porque aquellos valores del SP500 que tienen mucho peso por capitalización y que por tanto ponderan más dentro del índice, siguen haciéndolo muy bien, pero la mayoría del resto de los valores lo hacen peor. Eso quiere decir que se vuelve selectiva la subida, ya no vale con comprar cualquier cosa. Cada vez es más importante acertar en la acción que uno compra dentro del SP para ganar dinero. Cuando esto ocurre, generalmente es una pérdida de fuerza del índice. A pesar de que marca nuevos altos, lo que quiere decir es que el mercado ya no compra indiscriminadamente cualquier cosa, sino que se concentra en valores muy concretos. Esto normalmente lo que pasa es que en la fase final de ciclo los valores que atraen el interés de los inversores son las compañías grandes, y mientras las compañías pequeñas empiezan a tener salida de los inversores. Por ese motivo es muy normal ver cómo se producen formaciones de vuelta a favor de los índices que tienen mayor cantidad de big caps contra los índices que tienen las compañías pequeñas. ¿Dónde hemos visto este tipo de estructura de hombro, cabeza, hombro, cuya proyección aquí veis que da un objetivo en la zona 1,86, 1,87? Este tipo de estructuras las vimos aparecer también durante el proceso previo a la gran corrección del mercado en 2008. Tuvimos un movimiento clarísimamente a favor. Dejadme ver que lo puedo poner aquí, os lo enseño. Aquí tenéis el hombro, cabeza, hombro que surgió en 2005-2006 y después tuvimos un movimiento claramente favorable al SP500 y fue un anticipo de lo que luego ocurrió durante 2008, que como todos recordáis fue la gran caída del mercado americano a raíz de la crisis financiera. Creo que esta estructura conlleva una connotación negativa de fondo y podríamos llegar a ver incluso extensiones a la zona de 1,85 antes de que el mercado realmente empiece a tener señales de debilidad importante. Como podéis ver aquí, todo el proceso ascendente a favor del SP contra el Russell tuvo lugar mientras el mercado americano todavía marcaba máximos, y solamente la vuelta a la baja se produjo en el colapso de mercado. Por tanto, espero ver todavía algo de outperformance a favor del SP contra el Russell. Cuando alcance este objetivo es muy probable que hayamos visto parte del alto de esta corrección hacia arriba y a partir de aquí entremos en una fase de movimiento a la baja intensa. Esto simple y llanamente lo que muestra es los patrones existentes ahora mismo en el mercado. Si alguien se queda con ganas de saber, bueno, ¿y qué pinta tiene realmente ahora mismo la bolsa americana? Bueno, pues las señales de divergencia existentes entre lo que hacen los bonos y el equity, entre lo que hace el high yield y el equity, entre lo que hace la volatilidad y el SP500, siguen latentes. Las estructuras de largo plazo a nivel mensual siguen mostrando mucho peligro, pero lo cierto es que todavía estamos en un periodo cíclico que suele favorecer a que la renta variable lo haga bien.
el gran evento de este mes va a estar el 17 de diciembre, donde escucharemos cuál es el mensaje que manda la Reserva Federal. Y aquí, al igual que pasa con el Banco Central Europeo, va a ser determinante para saber cómo se comporta la bolsa dentro de 2 semanas. Si por un lado lo que vemos es que se hace alusión a la retirada del estímulo monetario, entendido simple y llanamente como la posibilidad de que empiecen a subir tipos durante la primera parte del año 2015, creo que está muy poco descontado por el mercado y el efecto sería tremendamente negativo. Si por el contrario aluden a la fortaleza reciente del dólar o a las caídas de las presiones inflacionistas motivadas por el desplome del mercado de commodities, el mercado celebrará el alejamiento de una posible normalización de tipos con subidas adicionales. Por tanto, estamos muy en manos de los bancos centrales y la verdad es que no basta con mirar qué índices están ahora mismo teniendo mejor comportamiento para ver que, por un lado, tanto el Nikkei en Japón, donde ha habido nuevos estímulos, como en China, donde hemos tenido bajadas de tipos inesperadas hace escasamente una semana, es donde se están liderando las grandes subidas. Y luego en Europa hemos visto una outperformance o un comportamiento relativo mejor de los índices europeos frente a Estados Unidos, y viene de la mano, lógicamente, de la expectativa de lo que pueda hacer mañana el Banco Central Europeo. Con esto quiero decir que el corto plazo está completamente dominado por los posibles o no estímulos adicionales que vuelquen los bancos centrales. Esto está generando que los inversores se vean atraídos a la inversión en renta variable como mejor activo potencial, pero el problema es que, como podemos ver en la macro, cada vez hay más disociación entre cómo cotizan las compañías o los índices de renta variable y la situación macro real de las economías. Muchos de los países donde estamos viendo grandes reacciones al alza en los índices son aquellos países que peor relativo macro tienen, que peores datos fundamentales tienen. Y solamente el hecho de que el dato malo fundamental atraiga nuevas rondas de estímulo de los bancos centrales permite que esos índices con mala situación macroeconómica disfruten de movimientos al alza en los precios de sus activos. Por tanto, este movimiento es muy difícil coger el final, y siempre digo lo mismo, es tremendamente complicado el acertar dónde se va a frenar una burbuja, que en este caso parece una burbuja montada sobre los activos de renta variable, que está completamente alentada y empujada por el comportamiento de los bancos centrales. Pero la gran duda es qué va a pesar más a partir de ahora, si la retirada de estímulo prevista en los mercados americanos, o si por el contrario va a ayudar lo suficiente el comportamiento de Japón, China y Europa, estimulando aún más sus economías. Esa es la gran incógnita a la que nos enfrentamos a corto plazo. Yo tengo la sensación de que la situación en Estados Unidos muestra un estiramiento brutal, como podéis ver aquí. Esta es la gran estructura alcista en la que nos hemos movido. Espero que haya algún tipo de corrección a corto plazo y luego un nuevo intento arriba, y eso genere grandes divergencias como las que surgieron aquí y en otros muchos puntos a lo largo del proceso ascendente de mercado. Esto debiera dar pie a que comencemos un proceso de vuelta que de momento no tiene visos de producirse y donde todavía no hay ningún tipo de señal a nivel gráfico más allá del movimiento completamente extraño en el que estamos sumidos, porque cuando le llamo extraño, el mercado lleva más tiempo por encima de su media de 5 sesiones de lo que ha estado jamás. Ni siquiera hace poco alguien me decía que había que remontarse a la crisis antes de la crisis del 29 para ver un patrón como este, pero ya ni siquiera teniendo en cuenta esos datos antes del año 29 encontramos una continuidad del movimiento tan grande. Esto es lo que me hace pensar que estamos ante una situación de burbuja y no de un movimiento sano de mercado, y no solamente se ha dado en el S&P 500, sino que lo hemos visto en el Dow Jones Industriales. Aquí podéis ver el tipo de subida como ha sido, y denota un riesgo latente brutal, aunque es difícil saber a partir de cuándo se va a desarrollar ese escenario tan sumamente negativo. Bueno,
Esto era simplemente una visión, o la idea que tenía era una visión principalmente en términos relativos, pero como siempre hay alguien que me pregunta qué aspecto tienen los gráficos de los índices generales americanos, he querido incorporar un pequeño comentario breve sobre el S&P y el Dow Jones. Muchísima suerte con vuestro trading mañana. Seguramente habrá bastante volatilidad en torno a lo que pueda pasar a la hora de la comida con el Banco Central Europeo, y ya intentaré hacer un vídeo cuando salga la noticia para al menos dar mi opinión respecto a lo que han hecho y el efecto que ha tenido en el mercado. Como digo, mucha suerte a todos con el trading. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.